Dios tiene poder para transformar tu vida. Vamos a ver cómo Jacob tiene que enfrentar el pasado. Es decir, lo que pasó no simplemente pasó, tiene que saber enfrentarlo, pero de la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Ya habíamos estado viendo en el capítulo anterior cuando estableció la paz con su suegro Labán. Entonces ahora Jacob procede o retoma el camino que había decidido hacia la casa de su padre. Y lo que le espera pues es el encuentro con su hermano Esaú, el hermano a quien había engañado, el hermano que le tenía ira según él, que quería desquitarse. Ya hemos visto que habían pasado 20 años y pues desde la huida de Jacob, a fin de que él creyó que escapándose, ¿verdad? Que no iba a pasar nada ya. Con eso se acaba. Es como los que roban. Roban y creen que se escaparon. Pero las consecuencias luego vienen. A veces ni el que robó, al que le robaron se sabe, pero por allá vienen las consecuencias. Es decir, siempre habrán consecuencias. Entonces él se escapa para huir de las consecuencias de sus acciones. Porque primero engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, y obtuvo la bendición de la primogenitura. Y ahora, al regresar después de 20 años a la casa de su padre, pues tiene que enfrentar, ¿qué cosa? Enfrentar su pasado. La manera en que lo hace, vamos a darnos cuenta que Jacob, si bien es cierto, ha madurado un poco, sin embargo, aún no está confiando plenamente en Dios. A pesar de todo lo que Dios le ha hecho por él, a su favor, a pesar de que Dios le ha dado nuevamente promesas, a Jacob todavía le cuesta confiar totalmente en Dios. Y es muy parecido al día de hoy. Tenemos tantas promesas, pero aún nos cuesta confiar en esas promesas. No queremos confiar en las promesas. Y vamos a darnos cuenta que Jacob tiene demasiada confianza en su carne, como nosotros. No, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Si no me resulta así, yo lo voy a hacer de esta manera, pero yo lo voy a hacer. Hazlo. Inténtalo para que veas. Cuando uno no confía en Dios, está confiando en sí mismos, está confiando en su capacidad, en su intelecto, está confiando que es más sabio que Dios. Le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito a ti, yo soy suficiente, ¿verdad? Para poder afrontar las consecuencias de mis actos. Y qué triste. Quisiera que vayamos, versículo 1 y 2 del capítulo 32 de Génesis, donde vamos a ver la presencia alentadora de los ángeles. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Cuando Labán vuelve a su tierra, pues entonces Jacob continúa su viaje, ¿no?, hacia la tierra de su padre. Y en este momento es que le salen al encuentro los ángeles de Dios. Y al parecer, como lo narra la Biblia, Jacob se da cuenta, entiende quiénes eran estas personas. ¿Por qué digo personas? Porque pues si no, no lo hubiera visto. Se mostraron en forma de personas. Y entonces dice, Mahanaim, que significa dos campamentos. Es decir, un campamento humano, que era el de él, el de Jacob, su esposa, sus hijos y todo lo que traía, y el otro campamento angelical. Y notemos aquí algunas cosas. En primer lugar, Jacob no pidió la presencia de los ángeles. Dios simplemente lo envió por su cuenta. Dicho de otra manera, le dio la santa gana de enviar a Dios a sus ángeles. Y esto es parecido al incidente narrado en el capítulo 31. Jacob no había pedido que Dios lo cuidara de Labán. Sin embargo, Dios lo cuidó para que no le hiciera daño. Otra vez, ahora estamos viendo qué cosa, la intervención
unilateral de parte de Dios que, fíjese esto, que no dependía de las oraciones de Jacob, sino dependía de su propia gracia, dependía de su misericordia y dependía de su soberanía. Eso es Dios. Ahora, esto nos enseña que Dios no depende de nuestras oraciones para hacer algo. Sin embargo, es muy importante orar. No estoy diciendo que deje de orar. Estoy diciendo que Dios no depende de nuestras oraciones para hacer lo que Él hace en nuestras vidas. Porque somos tan débiles y muchas veces hasta carnales en las oraciones. Y hemos hablado de otras oportunidades por qué Dios no contesta las oraciones. Y hemos hablado cómo se tiene que orar bíblicamente. Jamás, hermanos, debemos nosotros caer en la trampa de pensar que si no oramos, las manos de Dios están atadas y que Él no puede actuar. Pero no creas, como Dios es mi Padre, entonces Él va a hacer todo por mí, no necesito orar. No te equivoques, porque dice que debemos orar. ¿Sí o no? Orad, pues estar permanentemente orando, es lo que significa. Dios entonces no es esclavo de nuestras oraciones. ¿Sí entiende eso? Porque si no, imagínense. Nosotros oramos y pedimos una cosa u otra cosa. Y Dios dice, sí, ahí voy corriendo. No. Y yo puedo declarar y puedo decir y hacer y tanta cosa. Pero ¿sabe qué? A veces no sucede. Porque Dios no está obligado a nada. Sin embargo, hay algunos que dicen, si tú haces esto, si haces aquello, si haces lo otro, Dios está obligado a contestarte. Dios no está obligado a nada. A nada. Dios entonces, ¿cómo contesta? En base a su misericordia, en base a su gracia, en base a su fidelidad y en base a sus propósitos. Entonces, en segundo lugar, Jacob, si usted se da cuenta, no estaba confiando plenamente en Dios. Por lo tanto, él no merecía este cuidado de parte de Dios. El envío de los ángeles, entonces, si usted se da cuenta, simplemente constituyó un acto de gracia de parte de Dios. Así como muchas veces Dios ha obrado a favor suyo, no porque lo mereciera. Pero hay gente que cuando recibe algo de parte de Dios dice, pues que yo soy una princesa de Dios. Y ya comienza la altivez del corazón. Ya comienza el ego. Ya comienza a creerse más espiritual que el resto. No, hermano, no es así. Yo tengo misericordia de aquel que tengo misericordia. ¿No dice eso el Señor? Entonces, tenemos que comprender bien, conocer quién es nuestro Dios. En tercer lugar, debemos recordar que los ángeles son siervos de Dios, son enviados para cuidar y proteger a los hijos de Dios. Dice el Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Pero en los caminos de quién? De sus hijos. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿A quién está dirigiendo? Pues de ti, si tú eres hijo de Dios. Si tú eres un verdadero hijo, una hija de Dios, los ángeles van a estar ahí. Hebreos 1:4 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, servidores, enviados, ahí está, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Pues los que son salvos. La otra vez vi que había esto, ¿cómo se llama esto? En Sintermeses, que venían los consultores de ángeles y tanto rollo. ¿Lo vio? En la publicidad, ¿no? Que sale en la, ¿cómo se llama? Esotérica, ¿no? Algo así. Imagínense, ¿qué van a saber esa gente de esto? No saben. Porque tenemos que entender de que esto va para sus hijos, porque acá lo dice, para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Ahora, hay que tener cuidado, porque también hay ángeles caídos y son ángeles.
Y cuando esa gente dice de los ángeles y todo el rollo, pues son de los ángeles caídos. ¿Ok? No son de estos ángeles. A pesar de todas sus flaquezas espirituales, Jacob era un verdadero heredero de la salvación, como lo acabamos de ver aquí. Por eso es que podemos ver manifestada la protección de Dios a través de sus ángeles. No sabemos realmente cuántos ángeles eran, sin embargo podemos entender por la lectura que eran lo suficiente para que Jacob los llamara a un campamento, por eso lo llamó Mahanaim. O sea, yo tengo un campamento acá, pero ahí hay otro campamento, el campamento de Dios. Dios pudo haber enviado a un solo ángel, ¿sí o no? Y era suficiente para cuidar de Jacob, pero a fin de animarlo, porque Dios conoce nuestra mente tan pequeña y tan reducida, así es nuestra mente. Dios entonces, mira, no, si uno pues como que este Jacob es medio incrédulo, como no sé a quién se parecerá, seguro a los peruanos, porque acá no hay así, o a los mexicanos, no creo, a los norteamericanos, a los canadienses tal vez se parezcan, ¿verdad? Pero acá no. Acá todos son muy fieles, ¿verdad? Y le creen completamente a Dios. Por eso andan chillando a cada rato cuando vienen las situaciones. Y dicen no se rajan, porque ya están rajados. Hermanos, Dios en su gran misericordia envía esa cantidad de ángeles que tal vez no formaron un ejército, pero a lo menos era un grupo regular, de tal manera que Jacob pues dijo, es un campamento. Y eso pues lo anima a uno, ¿verdad? Ahora, no sabemos realmente qué pasó con estos ángeles después de estos días no lo leemos más sobre ellos. Al parecer, solamente se quedaron un tiempo, es decir, fue algo temporal con Jacob, de repente hasta que cruzó el río Jordán. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios al enviar los ángeles simplemente era animar a Jacob a confiar en él. ¿A qué nos tiene que llevar esto para nosotros? Aunque nosotros no veamos los ángeles, podemos estar seguros que nos rodean y que nos cuidan y que nos guardan. Una vez alguien dijo, no, ahora en estos tiempos ya no hay ángeles. ¿Qué? ¿Se murieron? Sí, escuché ahí a un predicador, no, ahora ya no hay ángeles, dijo. Ese es un malentendimiento. Los ángeles no mueren. Aún los ángeles caídos no están muertos. Son demonios, pero no están muertos. Entonces, los ángeles, el hecho de que no lo veas, no significa que no haya. Tú no sabes cuántas veces Dios ha obrado a tu favor, sin que tú te dieras cuenta. Es más, sin que tú lo merezcas. Ustedes recuerdan el caso de los sirios, cuando estaban ahí todo el campamento de los sirios y estaba el profeta Eliseo. Voy a ir brevemente ahí a ese pasaje, Segunda Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío. El criado le dice a Eliseo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El hecho que tú no lo veas, hay ángeles. Sí. Entonces, aquí podemos ver nosotros que el siervo de Eliseo, entonces, pues no tenía esa vista espiritual, no podía percibir lo que Eliseo sí estaba percibiendo. Y yo me imagino que llegue el siervo y le dice, Eliseo, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, con toda esta gente. Mira todos los que han venido para poder derrotarnos. ¿Qué haremos? Tú eres el hombre de Dios, tú tienes contacto directo con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Háblale a Dios.
Y Eliseo dice, no tengo necesidad. ¿Cómo que no? Pero no estás mirando, mira todos los que han venido del ejército. Pues ¿qué importa? Y entonces Eliseo ora a Dios, no porque venga protección. ¿Por qué? Porque él sabe, al igual que usted tiene que saber y entender, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y le defiende. Por lo menos unos cuantos creen. ¿No? ¿Comprendemos eso? Entonces él entendía eso, por eso que él no tuvo necesidad de que no, yo también quiero verlo. No, dijo, ahí está, ábrele los ojos para que vea, a fin de que su fe, claro. Ahora, recuerde, ellos son ministros de Dios, pero nunca, escúcheme bien, nunca deben reemplazar a Dios como objeto de nuestra confianza. Es decir, no, va a estar el ángel de la guarda, va a estar todas las noches ahí. No. Está más confiando en el ángel de la guarda que en Dios. No, nuestra confianza debe estar puesta en Dios siempre. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Ok. Sigamos leyendo Génesis capítulo 32, versículo 3. Vamos a ver cómo se prepara Jacob para ese encuentro con Esaú. Desde el 3 al 8 vamos a leer. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Es decir, estaba haciendo su estrategia de hombres. Estaba haciendo su propia estrategia. Estaba confiando en su sabiduría, en su habilidad, en su capacidad. Estaba confiando que él era más listo que Dios. Él había sido alentado por la presencia de los ángeles. Y entonces dice que envía mensajeros a Esaú. Es obvio que Jacob sabía dónde Esaú estaba viviendo. Dice, en la tierra de Seir, el campo de Edom. Pues esto, ubicándolo en el mapa de Palestina, estaba situado al sur del Mar Muerto. Entonces, y fue el lugar pues que Esaú había escogido para poder vivir. Los mensajeros de Jacob fueron a Esaú y para comunicar que Jacob estaba por llegar. Y acá hay varias cosas para observar. Podemos ver en primer lugar que Jacob trata a su hermano como señor. Antes se aprovechaba de él. Era el rey de la tranza, de las mentiras, de los desfalcos. Robó lo que quería. Era un impostor. Pero ahora tiene miedo de su hermano. Antes le importaba un cacahuate. ¿No le importó? Nada. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso lo hemos visto. Pero ahora sí, dice, Señor. 20 años antes, Jacob salió de su casa como a escondidas de Esaú. Pero ahora él anuncia que va a llegar. Que todos sepan que él va a llegar, sobre todo su hermano, que sepa. Durante su juventud, Jacob buscó siempre formas de sacar provecho de Esaú. Pero ahora como adulto le indica que tiene abundancia de cosas y que por ende no necesita nada de Esaú. Ya no te puedo robar, no voy a vencerlo, ya tengo lo suficiente. Antes de salir de casa, Jacob menospreciaba a Esaú. Ahora desea hallar gracia ante los ojos de Esaú. Sin embargo, el intento de preparar el camino para el encuentro con Esaú, lejos de ayudar a Jacob, le causó más temor. Porque cuando manda a los mensajeros vienen y dicen, sí, también tu hermano Esaú viene, y viene con 400.
400 hombres vienen. Entonces, para Jacob solamente había una explicación. ¿Cuál? De que Esaú venía a atacarlo, que Esaú venía a desquitarse de todas las que le había hecho. Pero no es Dios el que le había dicho, ve, ¿sí o no? ¿Qué estamos viendo acá? Que no tenía la fe suficiente en las promesas de Dios. Y eso lo mismo pasa en nosotros el día de hoy. Cuando no creemos las promesas de Dios, cuando Dios te dice, ponte a cuentas con tu hermano y no vas por temor al rechazo, por temor a qué dirán. Como si Dios fuera loco. Ese es el problema, que no le creemos a Dios. Porque Él dijo, yo soy tan listo. Si esa no es la intención, entonces ¿cuál es la intención para venir con tanta gente? Son 400. Darme una bienvenida está bien, pero no requiere 400 hombres. Entonces cuando recibe ese mensaje, Jacob comienza, pone de lado su fe en Dios y enseguida comienza a organizar sus estrategias humanas, sus estrategias carnales. ¿Cuánto le costaba a Jacob aprender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales? ¿No dice eso en 2 Corintios? Capítulo 10, versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuán difícil, hermanos, era para Jacob el poder dejar de confiar en sí mismo para poder confiar plenamente en Dios. Más caso le haces a tus amigos que a Dios. Más caso le haces a tu papá que a Dios. Yo no digo que seas desobediente a tu papá, pero hablando de las cosas espirituales. Si ni siquiera es un espiritual, ¿qué consejo bueno te puede dar un consejo espiritual? Estoy hablando. Aún tu esposa, si no es espiritual, no te puede dar ningún consejo. Tu esposo, tu mamá, si no es espiritual, no te puede dar un buen consejo. El mejor consejo está en la palabra de Dios. Pero ¿cuánto cuesta? Ese es el problema. ¿Cuánto cuesta? Que podamos aprender a confiar en Dios. Si usted se da cuenta de algo, la presencia del campamento de ángeles no generó fe en Jacob. Es igual como muchas veces la gente tiene un milagro, recibe algo de parte de Dios y aún así no tiene fe. ¿Conoce gente así? Y tan mal agradecidas que algunos ni siquiera están. ¿En serio? Conozco casos de gente que recibió un milagro de Dios, una sanidad extraordinaria de Dios. Tal vez él permanece o ella permanece, pero el resto de gente, los que estaban alrededor, no hay ni uno. No generó fe en los demás. Y qué tristeza. No sé si puede percibir usted eso. Entonces la presencia de estos ángeles no generó fe en Jacob. Frente a la noticia inminente de la llegada de su hermano Jacob, tuvo gran temor y se angustió. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Entonces significa que que Esaú es más poderoso que Dios. ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque si Dios te prometió cuidar y llegar con bien a su destino y ahora tiene miedo, entonces ¿qué? Dios está pintado. Entonces, ¿qué demostramos? Falta de fe. Falta de fe. Entonces él dice, yo voy a dividir todo lo que tengo en dos grupos. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, pues el otro que escape. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob tiene tanto temor?
por la sencilla razón que tenía asuntos pendientes del pasado que aún no había resuelto. Y sabía que lo que había hecho era terrible, no era cualquier cosa. Que el tiempo, escúcheme bien, el tiempo no arregla las cosas. El tiempo no arregla, porque muchos dicen, yo hice esto, aquello, y pasa el tiempo, y creen que como pasó el tiempo, con eso ya se arregló. No crea, no sucede así. Si no hay un arrepentimiento, no pasa nada. Aunque pasaron 20 años, fíjese acá, el tiempo no había borrado de la memoria de Jacob y tampoco su conciencia estaba tranquila. 20 años antes, quiero decir, Jacob había engañado a su padre fingiendo ser Esaú y robó la bendición. Y ahora tiene que enfrentar con ese pasado. Tiene que enfrentar con esa circunstancia porque él lo buscó. La verdad es que si vamos a ir más un poquito rápido adelantándonos, Esaú, él no venía con malas intenciones, quiero que sepan. Pero la mente cochambrosa de Jacob es lo que estaba pensando. Muchas veces sucede también con el ser humano. ¿Por qué esto? Y ya estás pensando que lo estás haciendo por algo. Lo que tú no te das cuenta que Dios ya obró en la otra persona. Por eso tenías que tener una mente limpia. Por eso Jesús dijo, si tú no eres como ese niño, ¿te acuerdas cuando comparó al niño? Pues no vas a poder entrar al reino de los cielos. Muchos todavía tienen su mente en doble sentido. Dicen una cosa queriendo decir otra. Y otros dicen una partecita para dejarte en ascuas el resto. O sea, están metiendo cizaña. Son cizañosos. Se están portando como el mundo todavía. Mira, si tú supieras lo que dijo la hermana de ti, no. ¿Qué dijo? No, ahí nomás te lo dejo, te dicen. Eso es meter veneno. Y eso lo hace el mundo, no lo hace un hijo de Dios. Eso todavía tiene su mente cochambrosa. Esaú no venía con malas intenciones. Él ya se había olvidado de lo que Jacob había hecho años atrás. El problema no era Esaú. El problema, ¿sabe cuál era? Era la conciencia de Jacob. ¿Tienes algún asunto del pasado aún no resuelto? Tal vez eso del pasado esté afectando tu presente, quizás llevando esa vida de temores. Por lo tanto, tú necesitas la paz de Dios que solamente vendrá cuando tú confieses tu falta, cuando tú confieses tu pecado si es necesario y haces la paz con el pasado. Versículo 9, sigamos avanzando, vamos a ver la intercesión ante Dios. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán. Es decir, lo único que llevaba era mi cayado, nada más. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Está reconociendo que ahora ha sido bendecido. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Cómo que líbrame? Pues algo tenía cargado en la conciencia, ¿se dan cuenta? Tenía miedo. Porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ya Jacob había hecho todos los preparativos, pero ahora vemos que todavía tiene mucho miedo. Como dijo el Señor, la carne para nada aprovecha.
Por eso, luego de todos los preparativos humanos, Jacob ahora se vuelve en oración y comienza a clamarle a Dios. La oración de Jacob es muy interesante. ¿Por qué? Porque indica que algo había cambiado en su corazón. Ya no era el mismo Jacob que había salido de la casa de su padre. Algo había sido tocado, había sido transformado, no completamente, pero ya estaba un proceso. Una fe verdadera en Dios lucha por manifestarse, y eso es lo que estaba pasando con Jacob. Muchas veces las personas dicen: yo soy un cristiano, pero no se ve que Dios, el poder de Dios se haya manifestado en su vida. ¿A qué llamó Dios a su pueblo? ¿A hacer qué? A ser santos, ¿no es cierto? ¿Llamó a eso, sí o no? Santos. Santos tiene la idea en el hebreo cortado. Así, cortado. Cuando, vamos a ver, usted tiene un nopalito, ¿verdad? Y lo va cortando, ¿verdad? Lo corta. En cuadritos, ¿cómo lo vaya a hacer? ¿Verdad? Y luego, ¿qué hace con eso? ¿Está junto con el resto o lo va colocando a un lado? Lo que ya va cortando, ¿qué hace? Lo va separando, lo va separando. Corta y lo va separando. ¿Sí? ¿Entiende eso? Eso es la idea que Dios transmite. Si usted es un verdadero hijo de Dios, entonces Dios está cortando allí. ¿Qué significa? Que tú no puedes estar un pie en el mundo y otro pie en los caminos del Señor. Porque si tú sigues así, tú no eres santo y tú te estás engañando a ti mismo y tú no verás la gloria de Dios. Tú no verás a Cristo resucitado. Tú no estarás en la presencia del Señor. Muchas veces, y digo y me incluyo, cuando a veces uno está joven sobre todo, aún los viejos, pero sobre todo cuando uno está joven, lucha mucho en esto, porque nos arrastra lo del mundo. Y queremos estar en el mundo, pero también queremos, ¿por qué? Muchas veces por el temor, muchas veces por el papá o la mamá o el qué dirán. Mi familia, mi círculo ahí. O como tengo amigos acá, entonces yo vengo para socializar. ¿Sabe qué? La iglesia no es un club social. ¿Cortas o no eres? Estás en la iglesia, pero todavía sigues escuchando música del mundo. ¿Lo cortas o no eres? ¿Por qué? Porque eso no te santifica, te hunde. Ahora tú te puedes reír, es tu problema. Tal vez no lo expreses así, pero en tu mente, ¿qué es? ¿A poco esas cosas? No me importa si tú no crees. Mi responsabilidad como pastor es que tú te salves. Mi responsabilidad no es decirte no va a pasar nada, que todo va bien. Mi responsabilidad es que tú te salves. Y tengo que decirte la verdad. La santidad, ¿eres santo o no eres santo? Si tú no eres santo, si Cristo viene, tú no vas con Él. Si tú no eres santo, necesitas arrepentirte, porque tiene que haber un corte. Cuando tú cortas el nopalito, ese nopalito no vuelves a integrarlo como una sola hoja. Ya está cortado y además está separado. A eso nos llamó el Señor. Yo pregunto, fíjense, cuando mi mamá me llamaba,
¿Qué dicen ahora? No sé, espero que no haya ningún... A ver, vamos a ver. Paco, ven para acá, mande. Y no se mueve, está ahí. Si son más o menos obedientes, mande, pero no se mueven, siguen ahí en lo mismo, en su mismo rollo. ¿Cierto, sí o no? Y no hacen nada. ¿Sabe qué hacía mi mamá? Te estoy llamando y te quiero ahora. Pues dejaba lo que hacías y estaba ahí. Si no, un chanclazo volador. Y ya estaba ahí. Y me corrigió. Yo pregunto, ¿el poder de Dios no es más, Dios no tiene más poder que un chanclazo volador? ¿Sí o no? Bueno, si el chanclazo volador me corrigió, Dios entonces tiene que hacer algo más en tu vida si tú realmente quieres ser un hijo de Dios. Porque si tú no cambias, si tú sigues en lo mismo, sigues un pie acá, otro pie allá, ¿sabes qué? Tú te estás engañando a ti mismo. Modas del mundo, trayéndolas aquí. Pensamientos del mundo, pero sí de vez en cuando agarras y lees tu Biblia. Si es que la tienes. Si es que la lees en tu casa. Porque algunos solamente leen la Biblia acá y a unos ni siquiera traen Biblia. O sea, ni siquiera acá lo traen. ¿Y creen que van a ser salvos? Estamos hablando de dioses diferentes. Porque el Dios de la Biblia es un Dios santo. Si tú estás haciendo cosas que el mundo hace, no creas. Aquí vamos a ver, estamos viendo, mejor dicho, a Jacob, un hombre embustero, un hombre mentiroso, un ladrón. ¿Pero qué? Pero que fue su corazón tocado y cambiado por el poder de Dios. Si tú practicas lo del mundo, entonces, ¿sabes qué? No esperes recibir recompensa de parte de Dios. Aquí estamos viendo, quiero que entienda, hermano, quiero que entienda cada uno de ustedes. Dije los jóvenes porque yo me acuerdo de esa etapa mía. Pero también los adultos también son así. Un pie acá y otro pie allá. Mire todo lo que le costó a Jacob. Pero acá lo vemos ya de manera diferente. Una fe que está luchando por manifestarse. Una fe que está luchando para poder creerle a Dios. Notemos los siguientes elementos de la oración de Jacob. Dice, en primer lugar hace memoria de quién es Dios. Dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Algunos de ustedes ni siquiera oran y creen. Ojo, por otro lado, si usted no es hijo de Dios no puede orar. Porque la Biblia dice que va a escuchar la oración de sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y alguien dirá, ¿y para qué rayos estoy perdiendo mi tiempo? Es lo que yo digo, ¿para qué pierdes tu tiempo? Arrepiéntete, ven a Cristo y comienza a ser un hijo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces comenzarán tus oraciones a ser oídas. Pues el Padre Nuestro es bien claro. ¿O no? Sí está allí, Padre Nuestro. Y solamente los hijos se pueden dirigir a Dios. O sea, no sé si tú tienes la seguridad de ser, la certeza de ser un hijo. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y Dios de mi padre Isaac. En este momento Jacob quizás está recordando algunas historias. Estoy diciendo quizás, o sea, no lo dice, pero estoy diciendo, quizás está recordando algunas historias que había escuchado de la manera en que Dios había ayudado tanto a su padre como a su abuelo. Y estas historias entonces comienzan a ¿qué? A mover su fe, a animarle, a confiar en el Dios de sus antepasados. En segundo lugar, hace memoria de lo que Dios le había dicho, la promesa. Dice, me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Es decir, se acordó que Dios le había mandado volver. Así que ahora se dirige a Dios y pide su ayuda, su intervención, porque yo te estoy siendo obediente. Tú me has prometido y yo confío en tu palabra, confío en tus promesas. Y eso era una buena forma de actuar. En tercer lugar, hace memoria de las bendiciones de Dios. Y él confiesa, ¿qué cosa? Su indignidad y agradece a Dios por su misericordia. Dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos.
Yo pasé aquí, crucé esto y ¿sabes qué? No tenía nada. Pero ahora vengo con todo lo que tengo. Y lo que dice, menor soy que todas las misericordias. Está reconociendo su indignidad. No soy digno siquiera de dirigirme a ti. Pero algunos ni siquiera saben orar. Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que tan pequeños somos ante la presencia de Dios. Aquí podemos ver una verdadera humildad que estaba brotando del corazón de Jacob. Aunque hay que reconocer que fueron circunstancias las que provocaron esta humildad, desde luego. No es el fariseo orando, sino el publicano que está manifestando lo que hay en su corazón, pero un corazón genuino. Y entonces, ¿qué hace? Pues pide la protección de Dios y lo hace con bastante emoción y honestidad. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. ¡Qué honestidad! Le temo. Y no sé qué hacer. Y el único que me puede ayudar eres tú. Si tú no me ayudas, pues yo habré perdido todo. Y tú seguirás en tu trono de gloria. Porque tú eres Dios. Uno de los grandes problemas de las personas es que no confían en el Señor para entregar su vida, que Dios los dirija. El asunto es que creen que si alguien de ustedes le dice, Señor, esta tarde o en esta noche yo quiero verdaderamente entregarte mi vida para que tú hagas lo que tú quieras. Y piensan que Dios dice, justo es lo que estaba esperando, que me des permiso para yo comenzar a obrar. Piensan que Dios es así. Si pensamos eso, estamos bien lejos de lo que es Dios. Pensamos que ahora que le dimos permiso a Dios, entonces, ahora sí, me voy a desquitar toda la que tú has hecho. Y ese no es Dios. Dios puede obrar aún sin tu permiso. O sea, no es mejor venir y rendirnos y decirle, Señor, pues yo sé que le he regado, yo sé que estoy mal, pero ahora quiero que tú hagas algo diferente conmigo. Sin temor. El entregarnos para que Él nos moldee. Y sé que este proceso tal vez no será fácil, tal vez me va a costar lágrimas, pero sé que siempre tú deseas lo mejor para mi vida. Que tú no eres un Dios que busca venganza, sino que eres un Dios que se mueve a misericordia. Y que todo lo que vas a obrar en mi vida simplemente es por tu gracia y tu gran amor. Pero es lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué no lo hace la gran mayoría? La mayoría puede cantarlo, pero en la oración no se lo dicen. Porque tiene ese temor, es decir, desconoce a Dios. Luego que vemos, hace memoria de las promesas de Dios. Dice, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, era un buen momento para recordar las promesas, y al recordar la palabra de Dios, indudablemente la fe de Jacob se fortalece. Hay mucho, hermanos, que podemos rescatar de la oración de Jacob y que nos puede servir pues de modelo para nuestra propia vida de oración, especialmente cuando estamos pasando crisis. Es un modelo muy bueno, hermanos. Quisiera que continuemos, versículo 13, y vamos a ir directamente del 13 hasta el 20 corrido. Vamos a ver esa confianza en la carne que pues no deja de ser. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre la manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí,
también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Habiendo orado, porque es lo que había orado antes de esto, Jacob debería haberse sentido tranquilo, esperando ver la salvación de Dios. Pero nos damos cuenta, oró, ¿pero qué? Pero estaba haciendo sus planes, carnales desde luego. Y él fue el inventor de ese dicho: a Dios orando y con el mazo dando. O sea, no fue de ahora. Fíjese, ahí está. Es decir, oró a Dios, pero él estaba haciendo su propio plan. No vemos que no estaba descansando en paz. No estaba descansando, no estaba confiando en Dios, no estaba descansando en la gracia del Señor. Qué diferente a la oración de Ana, ¿ustedes recuerdan? Se lo voy a leer. Ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 y luego el 17 al 18. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el 17 al 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué pasó? ¿Confió en Dios? Escúcheme algo, si usted ora a Dios, pues confíe en la oración que usted ha hecho. No ore y se deprima, pues entonces ¿qué sentido tiene orar? Mejor solamente deprímase. Está desgastándose. Ore y confíe en Dios, descansa en Dios, espere en Dios. Y dice: Ana, ¿cómo llegó? Con amargura de alma. Sí, característica, así llegó, pero ahora se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Ahora ya no estaba amarga, ahora no estaba chillando, ahora estaba en paz, porque toda su confianza lo había puesto en Dios, en el Dios de su salvación. Porque sabe que Dios trae respuesta. A veces es como nosotros pedimos, otras veces es muchísimo mejor. Y generalmente es muchísimo mejor de lo que nosotros esperamos. ¿Cuántos entienden eso? Que siempre es mejor. Es mejor. El problema es no confiar en Dios. Muchas veces lo único que adquieren son las migajas, como aquella mujer. ¿Se acuerdan? Que comió las migajas. Y muchos se conforman solamente con migajas. Qué triste. No disfrutan del verdadero potencial que hay, el poder aprender a confiar en Dios. Entonces vemos aquí que Jacob oró, sin embargo no se sintió tranquilo, sin embargo no esperó la salvación de Dios. La oración le ayudó a dormir durante la noche, pero al amanecer volvieron las dudas, y en vez de confiar plenamente en Dios, Jacob decide nuevamente volver otra vez a la carne para poder protegerse de su hermano Esaú. Cuán parecido es a ti, o tal vez a mí en alguna oportunidad. Le costaba encomendar a Jehová su camino y esperar en él. ¿No dice el Salmo 37 eso? Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué más? Pues tienes que esperar en él.
¿Qué hizo Jacob? Comenzó a separar los animales y los envió por delante, de grupo en grupo, de manada en manada, delante de él como regalos para su hermano Esaú. Y como si usted se da cuenta, como lo hemos leído, los siervos dicen que tenían instrucciones muy específicas, qué cosa decirle a Esaú. La motivación de Jacob era bastante clara, pero también su temor, se ve el temor. Eso indica de que no confiaba en la protección de Dios. Lo extraño es que el temor de Jacob carecía de fundamento. Pensaba que él tenía que apaciguar la ira de Esaú, pero Esaú no necesitaba ser apaciguado. Ya les expliqué hace un rato. Años antes, Dios ya lo había tranquilizado. No, no voy porque no sé qué. No, Dios ya, si Dios te dijo, ve, porque Dios ya obró. El problema era la conciencia de Jacob, la que tenía que ser apaciguada, no la ira de Esaú. Jacob habría hecho mucho mejor pensando en reconocer su culpa ante Esaú y aprender a pedir perdón, pero eso sería demasiado espiritual, que muchos de los que están presentes no están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que me hizo no tiene perdón de nadie. Si usted supiera lo que me hizo, por eso es que no lo perdono. No puedo perdonar, no es que no puedes, es que no quieres perdonar. Y eso del perdón ya he hablado en otras oportunidades. Pero tienes que ir. No, es que yo soy bien macho y cómo voy a ir, me voy a rebajar para que no sé qué. Pues lo que dice Dios, que vayas y pidas perdón. Cada quien sabe qué tiene que hacer. Pero aquí lo vemos. Que la mente de Jacob no estaba en sintonía con la mente de Dios y por lo tanto comienza a sufrir temores, por lo tanto comienza a sufrir angustias totalmente innecesarias. ¿O eran necesarias? Lo extraño es que habiendo recordado las promesas de Dios cuando él estaba orando y habiendo clamado a Dios pidiendo la ayuda, no pudo confiar lo suficiente en Dios como para dejar las cosas en sus manos. Hermanos, en los momentos más difíciles de la vida debemos aprender a orar, pero también aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Eso es. El apóstol Pablo nos hace recordar al respecto. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Para nuestros hermanos que están tomando nota. Y los que no, también. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. Si hay algún problema, hazlo de conocimiento del Dios. ¿Cómo? Mediante oración y ruego y con acción de gracias. Y después de eso, pues la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es decir, que tu corazón estará en paz. ¿Por qué muchas veces tu corazón no está en paz? Por esto. Porque no has aprendido a confiar en Dios. Su palabra es clara. ¿O no? Bastante clara. Es 1000 veces mejor tratar de escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por Él que tratar de hacer nuestros propios planes al margen de lo que Dios nos dice. En este pasaje podemos ver claramente la vida de Jacob como la vida del creyente. Ha mejorado grandemente, pero todavía le falta un poquito. Todavía. ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, Dios lo sabe. Dios tenía planes con Jacob y Dios tiene poder suficiente para transformar las vidas. Vemos en todo este periplo cómo es que Jacob sale de su casa, el tipo de persona,
Y ya vimos que la madre tuvo mucho de culpa, si recuerdan, en el comportamiento de... Sin embargo, muchas veces, hermanos, Dios, ¿qué hace? Te saca de tu comodidad para tratar contigo. Se lo digo por experiencia. Cuando estaba allá con mi familia, Dios me llevó a los Estados Unidos. Y yo no sabía. Yo creía que yo me había ido de un viajecito así de placer, para conocer, vacaciones. Y estando allá, Dios me habló y me dijo, no, yo te he traído porque quiero platicar contigo. ¡Ah! Muchas veces Dios quiere tratar contigo, pero como tú no te quieres mover a donde Dios te está diciendo, entonces esa plática jamás va a existir. Me llevo y digo, quiero platicar contigo, y muy seriamente. Y fue, pues, momentos que causaron dolor, pero en ese dolor he aprendido. Fueron momentos de lágrimas, pero esas lágrimas me ayudaron. Fueron momentos en que yo decía, pues no entiendo mucho, Señor, esto, ¿por qué pasa si yo soy buenito? Y aprendí que de bueno no tenía nada. Muchas veces cuando estás en medio de tu familia, cualquier cosita vas y corres. Es un problema, por eso que muchos de los que viven así no maduran. Algunos se casan y todavía siguen viviendo en la casa de la mamá o el papá y el papá. No maduran nunca. ¿No? Bien lejos, 10,000 kilómetros me tuvo que llevar el Señor para tratar conmigo, porque Él tenía planes en mi vida. Y esto es con la vida de cada creyente, no solamente para ser pastor o predicador. Con cada uno Dios quiere tener un trato especial. Y Dios me cambió, porque Él tiene el poder para transformar las vidas. Lo tuvo con Jacob y lo tuvo conmigo. Jacob es solamente un ejemplo de muchas vidas cambiadas por el poder de Dios. Es acá donde nosotros vemos el amor de Dios. Ustedes recuerdan ahí en Romanos 9:13 que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escúcheme bien. Estoy terminando. Este es el último pasaje que quiero considerar con usted. Escúcheme bien. Todos, por favor. Ustedes tal vez lo escuchó muchas veces esto de Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Escuche con mucha atención. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice que el Señor al que ama, disciplina? ¿Recuerdan ustedes? Ok. A Jacob amé. ¿Cómo demostró su amor? Con todos los trancazos que le dio a lo largo de toda su vida. Escúcheme, con todo lo que ha dado, porque ahora ya vemos a otro Jacob. No ya 100%, pero vemos un cambio radical. Y a Esaú, ¿cómo lo aborreció? ¿Sabe cómo lo aborreció? Escúcheme bien. ¿Cómo lo aborreció? Dejándolo que haga lo que se le da la gana. Si usted no ha tenido ninguna intervención de Dios en su vida y usted hace lo que se le da la reverenda gana, pues ya sabe a dónde va. Ya sabe. A Esaú aborrecí, por eso lo dejé que haga lo que se le viniera en gana. Por eso que ni siquiera lo estorbé. Así de sencillo. ¿Va captando la idea? Si tal vez no lo había entendido, entiéndalo. Si tú haces lo que se te da la gana, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Porque siempre, siempre, siempre tenemos que recordar que el amor de Dios justamente nos va a llevar a la disciplina. Nos va a llevar a formar nuestro carácter. Va a tratar con nosotros. Te va a llamar la atención. Te va a caer la palabra. Y tal vez a ti no te dé las ganas de volver a venir. Pero ¿sabe qué? A mí me tiene sin cuidado. Porque hoy he cumplido contigo.
Ojalá que esto sirva para arrepentimiento en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él desea el arrepentimiento de todos. ¿Entiendes? No quiere comprender. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Pero de quién depende? Dios tiene el poder para cambiar tu corazón, pero tú eres el que tiene que tomar esa decisión de poder entregarle todo por completo a Él y no a medias.